Muy buenas tardes. Qué agradable poderme encontrar con cada uno de los que se conecte a este programa, con cada persona de la Iglesia Cristiana Cuadrangular El Shaddai, en la ciudad de Armenia o en la ciudad de Tuluá, y también cada uno de los hermanos y amigos que se conecten desde cualquier ciudad de Colombia o nación del mundo. Dios les bendiga. Espero que hayan disfrutado de un excelente domingo, que hayan pasado muy bueno en la casa de Dios y que hayan pasado o que estén pasando un tiempo precioso con la familia. Que la bendición del cielo sea cada día sobreabundante, más preciosa, más gloriosa para su corazón, para su alma, porque la Biblia asegura: nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Bueno, en este día fue importante para nosotros. Estuvimos en la sede del barrio Providencia, siendo testigos de la decisión de una querida mujer de nuestra iglesia, Luz Adriana Valencia Cardona. Ella decidió, delante de Dios y delante de los hombres, unir su vida a Baldomero Ortiz Solís, y bueno, fue hoy su ceremonia espiritual. Que Dios les bendiga. Un abrazo para esta querida pareja. Excelentes bendiciones en este día. Y agradecidos a Dios porque Él siempre habla a nuestro corazón. Siempre nos bendice. Fue una bendición ver a nuestra hermana Ena Margarita y poder decirle que estamos con ella, que estamos orando. Un abrazo a nuestro querido hermano Luis Miguel Julio. Oramos a Dios que Dios coloque su mano de poder, de gracia sobre su vida y sobre cada persona que nos escucha. Fue una bendición poder ver a muchos de ustedes también en la sede sur. Fue una bendición, una gloria de Dios podernos congregar, poder ver la mano generosa y poderosa de Dios. Asimismo, también sabemos que en Tuluá, un abrazo para nuestros hermanos, para José Rodríguez y su familia, para nuestro querido hermano Aldemar Mosquera. Que la bendición del Altísimo esté sobre ustedes. Recuerden que el Dios del cielo, cuando lo conocemos, no solamente es el que nos bendice, es nuestro Señor, es nuestro protector, es nuestro ayudador, pero es quien enseña, orienta y dirige nuestras vidas. Les invito a orar en esta tarde y agradezco a Dios por cada persona que se conecta, por cada persona que nos saluda, que nos manifiesta su sintonía. Dios les bendiga. Oremos. Soberano Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por un nuevo día, maravilloso domingo de pasar en familia, de estar en tu casa, por cada persona que se une a esta transmisión, que creemos es de tu corazón y es importante, no solo para tener la oportunidad de orar, maravillosa oportunidad, para tener la oportunidad de reflexionar en tu palabra, pero también para poder tener respuestas a las preguntas razonables que hay en nuestro corazón. Porque tu palabra dice, Señor, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas a nosotros las que nos han sido reveladas para que las cumplamos. Creemos que hay muchas cosas que no comprendemos, pero que están reveladas en tu palabra. Y pedimos, Espíritu Santo, tu ayuda, tu dirección, tu sabiduría, para poder discernir la palabra, para poder acomodar lo espiritual a lo espiritual y hacer en nuestro corazón eco de esa palabra dicha por el apóstol Pablo, que usemos, que tracemos bien la palabra de Dios, que no tengamos nada de qué avergonzarnos. Señor, gracias por tu intervención sobrenatural. Tú siempre eres el Dios de los milagros y nosotros creemos en tu palabra. Por esa palabra, Señor, pido que
coloques tu mano de gracia y misericordia sobre nuestra hermana Ena Margarita, Señor, y que coloques tu mano poderosa sobre Luis Miguel Julio Méndez, que de una manera especial tu mano poderosa toque su cuerpo. Sé que esta maldición de enfermedad es humanamente imposible de tratar, pero yo recurro a tu poder y pido, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que toques el cuerpo de mi hermano Luis Miguel Julio Méndez y esa enfermedad, maldición de enfermedad, te reprendo en el nombre del Señor Jesucristo. Te ordeno que salgas del cuerpo, de las neuronas, del sistema nervioso de nuestro hermano Luis Miguel, y que él sea completamente sano para la honra y para la gloria del Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, porque creo que toda persona que está en sintonía de este programa, cualquiera sea su necesidad, tú eres un Dios que todo lo puede. Y tu palabra asegura que no solamente todo es posible para ti, tu palabra también lo dice claramente. Todo es posible para el que cree. Y en esta tarde, Señor, me uno con hombres y mujeres que están en sintonía para decirte: creo en los milagros. Creo que tocas ese cuerpo enfermo y lo sanas. Esa persona que tiene afectación en su garganta, profunda afectación en su garganta, es tocada y esa virosis, esa causa de alergia, desaparece en el nombre poderoso y soberano de nuestro Señor Jesucristo. Dios, que tu mano poderosa toque toda circunstancia, toda situación de calamidad, de dificultad, de problema, sea tocada en esta tarde por la mano poderosa del Dios del cielo. Señor, mira especialmente, tú has despertado en el corazón de muchas personitas de la Iglesia Cristiana Cuadrangular El Shaddai el anhelo de hacer tu obra, pero de hacerlo en el honor a lo que dice tu palabra. Tu palabra dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Permítenos, Espíritu Santo, ser discípulos de nuestro Señor y poder ver ese fruto de gloria. Hombres y mujeres que alaben, que bendigan el nombre eterno del Dios de la gloria. Hombres y mujeres que sean sanados, que sean liberados, pero que especialmente tengan la salvación de su alma. Te bendigo, Señor, y te doy todo el honor, y pido que extiendas tu mano de poder para dar una plenitud de la presencia de tu Espíritu Santo a cada servidor de nuestra iglesia, a cada persona que anhela la gloria tuya. Señor, que sean usados para sanar, para liberar, para ofrecer una vida de bendición. Mira donde hay dificultades en la economía, donde tal vez hay economía, pero hay desacuerdo, hay problemas a nivel de relación familiar. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, rompe todo yugo de opresión y permite que cada persona pueda confiar en ti, pero que pueda tomar las determinaciones de muestra tu palabra, que pide que nosotros creamos, pero que estemos listos a hacer un reconocimiento y a permitirte ayudarnos a hacer un cambio en nuestras vidas. Señor, bendigo cada persona y pido que la mano poderosa de Dios esté sobre cada uno de nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, en nuestra sede sur estuvimos mirando un texto de la Biblia
Y vimos que esto es parte de hacer la tarea bien. Y es que Pedro y Juan habían tomado una preciosa costumbre, y era de ir al templo a orar. Pero lo más importante es que ellos, yendo al templo a orar, encontraron un hombre que también iba al templo, pero no iba a orar. Iba simplemente a esperar una limosna. Y decíamos, estando en el lugar de la bendición, este hombre jamás había visto la bendición. Tal vez jamás había entrado al templo, pero estaba allí esperando una misericordia. Pero Pedro y Juan tuvieron en su corazón la convicción, tuvieron en su corazón el sentimiento de gratitud a Dios, escucharon esa palabra que oímos nosotros. Él dice, recibieron de gracia, den de gracia. Pedro lo miró, él esperó que le diera una limosna, pero él le dijo, no tengo plata ni oro. Tal vez sí tenía lo suficiente, pero lo que él veía que este hombre necesitaba es lo que él tenía. Pedro y Juan se convencieron que tenían lo que necesitaba este hombre. Estamos en un tiempo difícil, por lo menos en la ciudad de Armenia la gente está escandalizada por una mujer que es asombroso, pero parece que ella misma, en una locura, en un momento iracundo, hasta donde se sabe, parece que ella misma acabó con su hija. Y cada rato se escuchan problemas de un mundo enfermo, personas que deciden suicidarse, hogares que se dañan, hijos que entran en la rebeldía. Todos los días entra gente a consumir, a ser esclavos del pecado, y son muchos los que van por esa senda. Pero usted y yo tenemos lo que necesita esta generación, solo que nosotros nos podamos atrever. Y entonces dijimos que el apóstol Pedro usó una palabra de autoridad. Le dijo, míranos. Y cuando el hombre los miró, dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Pero él no solo le dijo esto, sino que enseguida extendió su mano, lo asió de la mano derecha y lo levantó, lo ayudó a levantarse. En el momento en que este paralítico de nacimiento, este hombre que estaba allí desde que nació, fue ayudado por la fe que había en el apóstol Pedro, por la unción del Espíritu que había en él. Entonces sus pies y tobillos se afirmaron y por primera vez en su vida él pudo andar. Por primera vez en su vida pudo saltar, y creo por primera vez en su vida pudo entrar a la casa de Dios alabando, bendiciendo y glorificando al eterno Dios de toda la gloria. Qué sorprendente, qué bueno, qué espectacular saber, mi amable oyente, mi hermano en la fe, que nosotros necesitamos saber lo que hay en nosotros y saber que tenemos la solución, que tenemos lo que la gente necesita, pero que necesitamos darlo con autoridad y darlo con decisión de ayudar a la gente a recibir lo que nosotros tenemos. Eso, en términos bíblicos espirituales, se llama hacer discípulos. No nos podemos conformar con orar por la gente y dejar si ellos quieren creer o no. Debemos de tener la autoridad para creer en el respaldo que Dios
hacia su palabra. San Marcos capítulo 16, que es el texto macro donde dice claramente que el Señor habló a sus discípulos y les dijo, en el Evangelio de San Mateo dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero en el Evangelio de San Marcos les dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si beben cosas mortíferas no les hará daño, en la mano tomarán serpientes y no los dañarán, sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. El final de ese evangelio dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Es nuestra bendición, tenemos el remedio, tenemos la solución, necesitamos actuar con autoridad, pero actuar con ánimo de ayudar, con ánimo de determinar, y entonces Dios respaldará lo que hacemos y veremos la gloria del Dios eterno. Yo quiero compartir en esta tarde algo bien sencillo, y es que en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 3, pero iniciando en el versículo 16, dice lo siguiente la palabra de Dios: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos nosotros. Mas ahora sé, hermanos, que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados de vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Resulta que cuando ellos oraron por este hombre y Dios confirmó su misericordia, sanó a este hombre y él entró completamente sano, creo yo, por primera vez a la casa de Dios, saltando, alabando y glorificando a Dios. Y esto ocasionó que la gente se asombrara. Dice que se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y comenzaron a mirar con cierto recelo, con cierto asombro, con cierta actitud a Pedro y a Juan. Cuando Dios nos respalda, a veces tenemos que entender. Tal vez usted ha escuchado la vieja anécdota. Se dice que un burrito se acercó a su mamá y dijo: vengo herido, vengo fatigado y cansado. Y su mamá le dijo: ¿qué le pasó? Y él dijo: es que el día de ayer yo fui al pueblo y todos gritaban y alababan y me bendecían. Pero hoy fui de nuevo al pueblo y los muchachos me agarraron, me azotaron, se montaron encima de mí y no me alababan, me maltrataban. Entonces su mamá le dijo: hijo mío, es que ayer tú llevabas al Señor Jesucristo
Y no era a ti, era al Señor Jesucristo a quien alababan. Mi amado, cuando Dios hace su obra, nosotros tenemos que mantener, dijo alguien, la humildad del corazón para reconocer que la gloria y el honor son de Él y solo de Él, porque Él fue el que se despojó de su gloria, vino a la tierra, se hizo hombre como nosotros, murió en la cruz del Calvario, pero está vivo, ha resucitado y nos ha dado el poder de su palabra y el poder del Espíritu Santo de Dios. A Él sea todo el honor y toda la honra y toda la gloria. Pero que no nos vaya a pasar lo de ese burrito, que no se llene de orgullo y de soberbia nuestro corazón, que podamos seguir siendo instrumentos para la gloria del Dios Altísimo. Y cuando ellos vieron que la gente los quería como endiosar, entonces dijeron, no pongan sus ojos en nosotros. Fue la fe en el nombre del Señor Jesucristo, fue el poder que hay en el nombre del Evangelio del Señor Jesucristo el que ha hecho que este hombre esté completamente sano. Y entonces empieza y puede entender la bendición de decirle a la gente, ustedes lo han rechazado, ustedes lo han tenido fuera de su corazón, pero Él pasa por alto los tiempos de esta ignorancia y ahora pide que ustedes que quieren tener a Cristo puedan, y nombra dos procesos importantes que nosotros necesitamos, que tendrán su tiempo, pero no es el tinte moderno de todos creen y todos son salvos. Gloria a Dios, que todo el que crea en el Señor Jesucristo será salvo, pero todo el que cree en el Señor Jesucristo tiene necesidad de arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? No es vivir con la cara larga, no es vivir amargado, no es vivir decepcionado. Arrepentimiento es reconocer que habíamos hecho lo contrario a lo que Dios ordena, que pretendiendo conocerlo, hacíamos lo que ofende su gloria, su nombre, que teniendo nuestra tradición y nuestras costumbres heredadas, invalidábamos su palabra, pero que ahora Él se ha revelado a nosotros y nosotros decimos, Señor, perdónanos, perdónanos, queremos perdón, pero queremos cambio. Convertirse es tomar una dirección diferente. Alguien dijo alguna vez, y es un principio espiritual, si no quieres vivir lo mismo, no sigas haciendo lo mismo. Si sigues haciendo lo mismo, los resultados serán iguales. Es tomar un cambio y volvernos hacia Él y comenzar entonces a ser dirigidos y ordenados por su mano poderosa. Y estos dos apóstoles, especialmente el apóstol Pedro, estaba diciendo a ellos, ustedes quieren tener a Jesucristo, Él quiere estar en sus corazones, pero necesitan reconocer sus errores, pedirle perdón a Él y cambiar la actitud. Ahora tener una conversión, un cambio. Todo esto es difícil de entender, mucho más difícil de explicar si no se tiene a Cristo en el corazón. Pero así como el apóstol Pedro les estaba diciendo a ellos que Dios pasa por alto los tiempos de esta ignorancia, que sabía que ellos lo habían hecho por ignorancia y que quería enviar a sus corazones al Señor Jesucristo, así en esta tarde el Señor puede estar en su corazón y puede afirmarse en su vida y darle esa presencia del Espíritu Santo
que le dé testimonio de que usted es un hombre, es una mujer de Dios. Te invito a orar. Soberano Dios, en esta tarde preciosa, yo reconozco que el Señor Jesucristo es el único y suficiente Salvador del mundo. Y Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Perdóname, límpiame de todos mis pecados con tu sangre preciosa. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no dejes que sea borrado jamás. Señor, tu palabra dice que en el día que yo creí, fui sellado con el Espíritu Santo. Señor, te pido que avives ese fuego en mi corazón, que el Espíritu Santo dé testimonio a mi espíritu de que soy un hijo de Dios y que por eso tengo en mi corazón la solución, la respuesta a tantas circunstancias que hay dañinas en el mundo, pero que necesito tener esa convicción y tener esa misericordia y esa actitud para poder con autoridad dar la palabra y ayudar a la gente a crecer, a seguir adelante. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarme en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Si usted hizo esta oración para afirmar su corazón, o por primera vez usted hizo esta oración, para nosotros sería una gran bendición poderle ayudar a crecer en su vida espiritual. Comuníquese al WhatsApp 315-458-9562. Alguno de nuestros servidores se comunicará, posiblemente ninguno le conteste ahora, pero tomará nota de su mensaje. Déjenos un mensaje de texto, déjenos un mensaje de voz y cada uno de nuestros servidores tomará la tarea de tomar nota, oraremos y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para bendecirle y ayudarle en su vida espiritual. Una excelente tarde. Vamos a continuar con nuestra parte de respuestas a las preguntas razonables. Biblia abierta. Muy buenas tardes, pues hay una pregunta aquí que dice: ¿cómo puedo usar la fe para marcar la diferencia en el mundo? ¿Cómo puedo usar la fe para marcar la diferencia en el mundo? Bueno, viene a mi mente, hay tantas situaciones, pero hay una situación, una circunstancia que es conocida de todos los cristianos y que el Espíritu Santo la dejó para nosotros. Y es especialmente 4 jovencitos, uno de ellos llamado Daniel y sus 3 amigos, 4 jovencitos. Eso está en Daniel capítulo 1. Ya leeremos el contexto y miraremos qué fue lo que ellos hicieron para marcar al mundo de su época por su fe. El capítulo 1 del libro del profeta Daniel dice que el rey, se cree que fue Nabucodonosor, tuvo una especie, pudiésemos llamar nosotros, de capricho, una decisión con su autoridad, con su poder, y él dijo, no hay un relato claro en la Biblia cuántos muchachos fueron escogidos, simplemente él dijo en el capítulo 1, dice: y dijo el rey, versículo 3, a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer,
enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Entonces da a entender la Biblia que fueron muchísimos más. ¿Cuál era la condición de este rey? Muchachos en que no hubiesen tacha. Bueno, posiblemente algunos dicen que no tuvieran ningún defecto físico, que fueran de buen parecer, de una buena presencia, enseñados en toda sabiduría. Pero ellos tenían que ser enseñados en todas las letras, en toda la ciencia, en toda la lengua de los caldeos, en todas sus costumbres. Tenían que aprenderlo y tenían que comer de la comida del rey y del vino que él bebía. Y por 3 años, al fin de esos 3 años, ellos debían presentarse delante del rey. Toda la gente sabía, estos muchachos eran esclavos, porque habían sido tomados cautivos del pueblo de Dios por Babilonia. Y todos sabían que cuando un rey de estos tomaba una decisión, la vida dependía, entre comillas, de la voluntad de ese rey. Al cabo de los 3 años ellos podían no pasar la prueba, y muy posiblemente la costumbre era que debían de morir. Pero mire lo que hubo en el corazón de estos varones. Yo creo que nuestra fe, la Biblia dice, que es preciosa, como la de los apóstoles. Pero dice que como la fe de ellos es probada como el oro. Mire esto. Dice, y a estos el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrat, a Misael Mesad y a Azarías Abed-nego. Lo primero es que cada nombre de ellos que exaltaba a Dios fue cambiado por una deidad babilónica. No solamente eran enseñados, sino que prácticamente eran esclavizados aún con su nombre a tener que alejarse de Dios. Pero mire esto, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Me llama la atención. Nunca dice que Daniel y sus amigos rehusaron aprender. Ellos aprendieron. Pero en su corazón había una convicción profunda que el hecho de tomar un libro, de leer sobre algo, no iba a cambiar. ¿Cuál es el temor de muchas personas hoy? Si conocen otra cosa, si leen sobre algo, entonces ya rápido comparan a Dios a lo que conocen. Parece que es como dijo alguien alguna vez. Alguien estaba en un congreso de jóvenes y dijo, me asombré de lo que daban a entender los jóvenes de X lugar, porque decían en su estómago, en su camiseta, estaba en su estómago Cristo, y esta persona lo tomó así y dijo, ¿Cristo en el estómago? Cristo no puede estar en la mente solamente.
no puede estar en un sentimiento momentáneo. Cristo debe de estar en el corazón. ¿Quiere permanecer en la fe? Es la pregunta. ¿Me repite la pregunta, por favor? No, ¿cómo afectar con mi fe al mundo? ¿Quiere afectar al mundo con su fe? Entonces que Cristo esté en su corazón. Que usted sea firme, tome eco de lo que dice el apóstol Pablo, que Cristo habite por la fe en su corazón y que usted se proponga en su corazón. Aquí dice que Daniel propuso no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía, porque eran costumbres idolátricas las bebidas, las comidas eran dedicadas a dioses paganos, habían invocaciones. Entonces él en esa decisión dice, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Les tiene que haber una determinación, y esa determinación tiene que tener la dirección del Espíritu Santo para saber qué cosas del mundo nosotros tendremos que vivir y conocer, pero donde no podemos permitir que entre al corazón. Yo he conocido muchas personas. Yo recuerdo hace algunos años, muchísimos años, un hombre comenzó a asistir a la iglesia, un joven, y de pronto él me sorprendió. Parece que el intento de él era bueno. Y me dijo, pastor, yo no quiero vivir más en mi casa. A mí me parece tan fascinante, tan bonito lo de la iglesia, que yo quiero venirme a vivir aquí a la iglesia, porque no puedo vivir con mi familia. Y yo le dije, usted tiene que vivir con su familia. Si en su familia hay mucha oscuridad, usted es la luz. Y la Biblia dice, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Pregunto, ¿usted tiene la suficiente determinación por el Señor Jesucristo, que sabe, es guiado, es guiada, no sé si es un hombre o una mujer, por el Espíritu de Dios, hasta qué punto usted se tiene que relacionar en el trabajo, en el negocio, en la familia, en la universidad, en el colegio, con muchísima gente que no conoce a Dios, pero usted no se deja contaminar? Usted está con ellos y hace eco, dijimos hace 8 días, de esa oración del Señor Jesucristo. Señor, líbralos del mal. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal, porque no son del mundo, están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces Daniel, en esa decisión, nos muestra a nosotros gráficamente el Espíritu Santo lo que hará Dios. Dice que lo primero que hizo fue colocarlo en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, tema mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que el de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Había una especie de competencia
Vuelvo y repito, ¿cuántos jóvenes de Israel fueron puestos en esto? La Biblia no dice. Dice solamente que la orden del rey fue: escojan muchachos así y así, y por 3 años van a aprender todas las letras, toda la cultura, y seguramente que a todos le aplicaron lo que le aplicaron a Daniel y a sus amigos. Les cambiaron hasta el nombre. Pero Daniel y sus amigos se propusieron en su corazón no contaminarse. Ahora ellos dicen: haga la prueba. A que esto no era jugando. Haga la prueba. Pero dice que al cabo de esos 10 días le pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Pero ahí no termina. Nuestro Dios es inagotable y actúa, y los milagros de Él a veces ni los entendemos, pero sí los disfrutamos. Mire esto: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias. Pero tuvo algo más para ellos. Aquí la Biblia habla de Daniel, pero nosotros sabemos por el Nuevo Testamento que no solamente tenemos dones naturales, sino que el Espíritu Santo, que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, nos da el carácter de Cristo. Lo que está en Gálatas capítulo 5 se tiene que ir dando en cada uno de nosotros, que es llamado el fruto del Espíritu Santo. Pero también lo que está en Primera de Corintios 12, que los llamamos los dones del Espíritu, son para nosotros. Dios bendijo a Daniel con entendimiento en toda visión y sueños. Entonces hay que afirmar el corazón. Yo quiero impactar a la gente, y uno pudiese decir: pues haga milagros en el nombre del Señor Jesucristo. Los milagros impactan a la gente, pero los milagros llevan a que la gente nos adule, nos endiose. Y si usted no tiene el corazón bien puesto, Satanás le engañará para que usted haga lo que él quiere hacer. ¿Sabe qué quiere él hacer? Sentarse en el lugar del trono de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Nosotros tal vez no llegamos a tanto, pero queremos la gloria de Dios para nosotros. Nosotros le damos la gloria y Él nos honra. Le damos la gloria y Él nos honra. Entonces propóngase en su corazón. Tome la decisión. Estos muchachos son el ejemplo. Eran esclavos, estaban obligados. Me imagino que les hacían pruebas periódicas. Les preguntaban sobre la escultura de ellos, sobre los ídolos de ellos, y ellos sabían, pero a la hora de adorar, a la hora de dar gloria y honor, ellos no se contaminaron. Eso es lo que traduce que no quisieron ni la comida ni el vino que bebía el rey. Pero Dios les dio gracia, Dios los respaldó. Quiero que terminemos mirando lo que dice. Dice: pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, o sea, 3 años, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino,
y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Dios los bendijo, y cuando el rey los consultó, ni siquiera tuvo tiempo de ver qué creían. Dios permitió que ellos fueran personas con sabiduría, con gracia, con inteligencia, y lo leímos 10 veces mejor que los mejores de todos los magos y astrólogos que había en Babilonia. Determinante. Quiere impactar al mundo con su fe. Determine su corazón para Dios y no deje que su vida sea contaminada. Participe en todo lo que tenga que participar, pero en cuestión de adoración, hagamos eco del primero y más grande mandamiento de toda la palabra. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Creo que he dado una respuesta a la pregunta. Gracias, pastor. Entonces nos queda claro que una forma con la que puedo afectar mi fe al mundo es buscar una realidad de mi fe en cuanto a las diferentes circunstancias o desafíos de la vida en mi posición frente al Señor o frente a la fe en Dios. ¿Sí? Mi determinación por mi fe en Dios, sin contaminarme, aunque me toque aprender lo que hay en el mundo. Quiero decir, usted es un joven que va a la universidad, vaya a la universidad, saque las mejores notas sin hacer trampa, saque las mejores notas sin vender sus principios. Gracias, pastor. Tenemos otra pregunta en la tarde. Dice, cuando oramos a Dios por una petición y no tenemos respuesta, ¿qué se puede hacer? Cuando oramos a Dios y no hay una petición. No, cuando oramos a Dios Y no hay una respuesta, perdón. por una petición y no hay una respuesta, Él se queda callado. No vemos una respuesta. ¿Qué debemos hacer? Bueno, yo he escuchado, permítame primero, yo digo lo que he escuchado, que se oye. Alguien dijo, si usted ora a Dios y Dios dice no, porque dicen que no todo lo que nosotros decimos, Dios tiene que decir sí. También se oye, bueno, Dios tiene su tiempo y puede que ahora haya circunstancias, lo oímos hace unos días, haya oposición y es un misterio, haya necesidad de guerra espiritual, de intercesión, de súplica, pero lo que el ángel le revela al mismo profeta Daniel es: desde que dispusiste tu corazón a entender, fue dada la orden, eres muy amado. Entonces, yo creo que lo que yo necesito es dos cosas. La primera está en Primera de Juan, el capítulo 5. Primera de Juan, el capítulo 5, es un capítulo interesante porque me faculta a mí para ejercer lo que este servidor llama la terquedad de la fe. Pero en Primera de Juan, el capítulo 5, yo encuentro lo siguiente. Versículo 13, por favor. Y vamos a leer hasta el versículo 15. Yo creo que primero tengo que mirar esto. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, y para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él,
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, hay cosas que yo puedo saber con plena certeza, que Él las promete en su palabra, que Él dice que son para mí. Claro, hay casos especiales, por ejemplo, el apóstol Pablo, alguien lo recuerda y puede decirlo, parece que tenía un problema visual por la revelación que Dios le dio. Algunos dicen que ese era su problema, otros dicen que era otro. Y él dice en 2 de Corintios que varias veces le había rogado a Dios, por eso que él consideraba un aguijón en su carne. Algunos dicen que era ese problema de enfermedad. Y la respuesta de Dios es: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero creo en lo personal que no todos tenemos ni la dignidad espiritual que tenía el profeta Job, ni la capacidad o el llamado a profundidad que había tenido el apóstol Pablo. Me explico. Yo tomo la decisión de creer que si Jesucristo dijo que echáramos fuera los demonios, que nos daba poder y autoridad para atarlos en su nombre, que nos daba poder sobre toda fuerza del enemigo para hollar serpientes y escorpiones y nada nos hará daño, creo que esa es la voluntad de Dios. Si yo me mantengo en convicción y en la búsqueda de Dios, nada me pueden hacer los demonios y tengo autoridad sobre ellos. Creo que las enfermedades no son el plan de Dios. Creo que Dios nos permite ver a través de Jesucristo su propósito de sanar y da a entender la Biblia. Recuerde cómo lo dice. Dice que llevó sobre su propio cuerpo nuestros dolores y enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga hemos sido nosotros sanados. Sin meterle tanta teología al tema, yo creo que el Señor nos sana del cuerpo y del alma. Se lleva las incapacidades, se lleva los dolores del alma, se lleva los dolores del cuerpo, porque Él triunfó sobre los principados y potestades, porque anuló el acta de decretos que era contra nosotros, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces tenemos el segundo punto. Miremos el tercero. El tercero está basado, el primer punto, perdón. Miremos el segundo punto, está basado en San Lucas, el capítulo 18. Los que leen la Biblia ya saben de qué voy a hablar. San Lucas, capítulo 18, es una historia, no es una parábola, es una historia. Jesús de Nazaret, cuando usaba parábolas, lo decía. Cuando usaba historias, lo decía. Pero lo que sabemos todos los que leemos la Biblia es que nunca nos enseñó fantasías, siempre nos enseñó la verdad. Lucas capítulo 18, el versículo 1, es nuestro segundo punto. Y nos falta un tercero. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad, escúchelo, de orar siempre y no desmayar.
diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez, injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Note lo que nos enseña la Biblia. Nos habla de una constancia. Ya sabemos que a veces hay una oposición. Ya sabemos, lo dejamos para Dios el tiempo de Él. Pero cuando hago oración y no tengo respuesta de Dios, ¿qué estoy diciendo? Con mucho respeto, es una actitud negativa disfrazada de convicción. Yo oro, pero Él no me da una respuesta. Y aquí está diciendo Él, si usted insiste, si usted clama, si usted suplica a Dios, porque está convencido, está convencida que la palabra de Dios aprueba lo que usted está diciendo. En la iglesia usé yo un testimonio porque fue algo cierto. Hablé con un pastor de la ciudad sobre un carro que él tenía, y ese tremendo Juan Carlos Triana seguramente oró, pero oró insistentemente. Y yo miré su carro y dije, no, este carro no. Pero duré como 3 noches soñándome que le compraba el carro, anhelando comprarle el carro, y tuve que arrodillarme y decirle, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué quiero comprarle el carro a ese varón si yo no se lo quiero comprar? Y Dios me dijo, porque Él está orando. Tuve que buscarle y decirle, pastor, por favor no ore más, porque estaba orando con fe, pidiéndole a Dios que yo le comprara el carro. Hay cosas a veces tan curiosas, pero usted ora convencido que Dios no le da respuesta, ya tiene su respuesta. No hay una bendición plena de Dios para el que duda. Si ustedes oran así, dice Santiago, no esperen recibir cosa alguna del Señor. Yo me afirmo en la fe. ¿Está de acuerdo a la Biblia? Voy a insistir. Si no es el tiempo de Dios, yo voy a insistir, voy a insistir, voy a insistir. Y entonces la tercera posición nuestra, esto no es tan ortodoxo, no es tan teológico, es más bien lógico. En el capítulo 4 de Filipenses capítulo 4, es muy simple. El texto, el versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire la bendición. Si yo puedo orar a Dios sin dejarme llevar del afán,
porque tengo la certeza que hay una respuesta de Dios. ¿Se demorará? No lo sé. Pero lo cierto es que cuando llegue la respuesta será en un tiempo inmejorable, a buen tiempo. Dios no se parece en nada a lo humano. Una mujer de la iglesia pidió una ecografía a su EPS. Su hija ya tenía casi un año de nacida y un buen día sonó el teléfono y ella, asombrada, me decía con risa: pastor, me llamaron para la ecografía. ¿Para la ecografía qué? De mi hija. Resulta que le dije a la señora: pero ¿cómo es que me está llamando para una ecografía para ver cómo está mi hija en mi vientre? Mi hija ya tiene un año. Vuélvase en serios. ¿Usted cree que Dios es así? Dios traerá una respuesta a usted a buena hora, a buen tiempo. Aunque los demonios se opongan, hay poder en el nombre de Jesús. Pero solo lo ejerce Dios y una persona que cree en el poder del nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? En vez de dar lugar a tanta ansiedad, hagamos conocer nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Pero añade una frase que todos conocemos, espero que sí: con acción de gracias. ¿Qué es acción de gracias? Acción de gracias es una actitud anticipada de fe por la bendición. Gracias, Señor, por mi respuesta. Si usted habla a un incrédulo, dirá: se está enloqueciendo, le mirará con burla. ¿Cómo cree usted que era la actitud de la gente cuando Elías desafía a 450 profetas de Baal y les dice: clamen a su Dios, porque si es Dios los va a oír? Y ellos duran hasta las 3 de la tarde, desde la mañana, y no hay respuesta. Y ahora él dice: llenen ese lugar de agua, y le hace echar agua una y otra vez. Y luego sencillamente dice: Señor, sea conocido que tú eres Dios y que yo lo que estoy haciendo, escúchelo, pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Lo que estoy haciendo, lo hago por tu voluntad. Sea conocido, Señor, que eres Dios. Respóndeme por fuego. Y Dios no esperó a que lo mataran. Dios mandó el fuego del cielo. Si yo digo Dios no me da respuesta, quiero pedirle que usted le pida a Dios perdón y le diga: Señor, siempre que yo oro hay respuesta. Y voy a seguir orando. Y voy a darte gracias. Voy a aprender. Dijimos en esta mañana, nosotros somos hombres y mujeres que estamos aprendiendo a creerle a Dios para ver los milagros. Empecemos a dar gracias por el favor y la misericordia del Dios del cielo. Espero haber contestado la pregunta. Pastor, entonces, sin dar lugar a la duda, seguro de la respuesta de Dios cuando yo oro, porque Él es el que afirma que cuando yo oro Él me da respuesta. Pero sí se pueden explicar ciertos posibles razones cuando no hay una respuesta a una petición. Entonces usted estaba diciendo, considerar que la respuesta puede ser sí o no. Ese es un posible. Yo lo usé como un ejemplo, bueno, pero no como una afirmación. Como una afirmación. O Dios nos quiere enseñar algo. O continuar orando. Examinar si lo que pido es la voluntad de Dios. Saber esperar en el tiempo de Dios y su propósito. Mantenerse en la fe. Rompiendo los imperios de duda, de incredulidad,
sabiendo que el que prometió da respuesta a la oración. Bueno, entonces permítame le redondeo, mi querida pastora. Creo humildemente que mi determinación es, si estoy seguro que la palabra de Dios ampara lo que estoy pidiendo, no puedo dudar en una respuesta de Dios. Amén. Ahora estoy diciendo, la respuesta viene porque viene, y lo dije muy claro. Tal vez el creer que el tiempo de Dios es diferente al mío, si yo creo lo que estoy afirmando, Dios me dará respuesta oportunamente. La Biblia dice que tenemos entrada al trono de la gracia para recibir respuesta oportuna, ayuda oportuna. Amén. Entonces Dios no me va a dar, como dice el ejemplo de la EPS, una respuesta cuando ya no es práctico. Él llegará a buena hora. Pero mi obligación es seguir creyendo, seguir manteniendo y añadirle a mi fe, o mejor a mi oración, acción de gracias, que es un anticipo de gracias, Señor, por la respuesta. Dar por hecho. Gracias, Señor, dar por hecho y sentirse dueño de la respuesta, disfrutar de la bendición. Esto es más fácil hacerlo en la práctica que explicarlo, porque nosotros toda la vida hemos buscado explicaciones para justificar el no tener respuesta. Y entonces es muy fácil decir, si usted ya oró, no ore más porque Dios no quiere. No moleste más a Dios y haríamos lo contrario de Lucas capítulo 18. Él dice, ¿cómo no le hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Y qué resalta? Perdóneme, más que la súplica día y noche, la fe, la convicción de que Él es Dios y nos dará una respuesta. Amén. Bueno, qué agradable haber estado con ustedes, se nos pasó el tiempo. Espero que estas respuestas usted las corrobore en la palabra de Dios y quédese con la palabra. Mañana lunes tenemos nuestro programa La Hora de Poder por Suldemaida Radio 106.9 FM en la ciudad de Armenia. Les espero, un abrazo, oremos. Soberano Dios, muchas gracias por estas palabras que nos diste, gracias por tu buen propósito, por todo lo que nos has dado. Hoy disfrutamos de tu bendición y ahora que ya llega la noche, permítenos disfrutar de una noche agradable y una bendición especial y que tu palabra afirme nuestro corazón. Gracias Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Una excelente noche. Gracias, pastor.